Daya Hao, Wu Xiao, Montserrat, Xin Xiao Wo, Xiao Yi Xia, Xiong Wen. Hola a todos, me llamo Montserrat y hoy les voy a presentar el idioma chino. El día de hoy yo les hablaré del chino mandarín, quien es una variante del chino. Este idioma pertenece a la familia de lenguas sino-tibetanas. Como podemos ver en la siguiente plantilla, podemos ver cómo su raíz parte de la sino-tibetana y con base a ello se van haciendo las distintas ramas que van perteneciendo a los distintos dialectos que pertenecen al idioma chino. El chino mandarín tiene sus raíces en las dinastías del norte y el sur, en periodos donde varios dialectos fueron uniéndose en cuestión a factores geográficos, políticos y culturales. Ahora bien, hablemos un poco con respecto a la historia de China y el nacimiento del chino mandarín. En el siguiente video podemos apreciar cómo fue el avance en las civilizaciones desde los primeros asentamientos hasta la actualidad. Nosotros nos vamos a centrar un poco en unas fechas específicas de donde estuvieron ciertas dinastías, quienes nos ofrecieron un conocimiento específico para la formación de lo que hoy por hoy es el chino mandarín. Primero nombremos a la dinastía Qin, que pertenece del 221 al 206 a.C. Durante este periodo se hace la unificación de la escritura bajo el emperador Qin Shi Huang, quien dio inicio al sistema logográfico estándar. ¿Qué significa esto? Que a diferencia de nosotros que tenemos el alfabeto en el español, el logograma hace una representación de un símbolo que va a representar la idea, el concepto o la palabra. Seguido de esta dinastía tenemos a la dinastía Han, que pertenece del 206 a.C. al 220 después de Cristo. Se hace la consolidación del chino clásico y se hace una expansión de la educación y la literatura. Durante esta dinastía se hace mucho énfasis en todo lo que nos dejó como dinastía, por el hecho de que durante su periodo se hizo una gran extensión de territorio y se impuso la cultura y la escritura china como un modelo administrativo y educativo. Esto ocasionó que se redujeran dialectos locales y se difundiera el uso del chino clásico. De igual forma, se fomentó la escritura clásica, que hizo que durara un aproximado de 2000 años, y esto fue usado en muchos textos filosóficos, históricos y científicos. El pueblo de Han, que es como la mayoría de los chinos actuales se identifican, son Han-Ren, y ellos dan mucho al nombre de lo que es su actual chino mandarín, que es lo que dirían el Hanyu. Tenemos que tener en cuenta que el chino mandarín no se originó durante esta dinastía, sino que aquí se consolidó lo que es la cultura, el poder imperial y la escritura, que fue una de las cosas que más causó impacto para un desarrollo posterior del idioma. Siguiendo la cronología, tenemos lo que es la dinastía Ming, que corresponde del 1368 a 1644. En esta etapa se empezó a oficializar el dialecto del norte, que está basado en el habla del Nankín y el Beijing, que era usado como una lengua de comunicación entre funcionarios y se usaba en exámenes imperiales y documentos oficiales. A partir de este momento, nosotros podemos apreciar cómo se va dando una difusión del dialecto estándar oficial en la administración, lo que nosotros en ese momento podríamos decirle que era el proto-mandarín.
Siguiendo la línea del tiempo, tenemos a lo que es la dinastía Qing, que es de 1644 a 1912. Durante este periodo se impuso el uso del Huanghua, que es lengua de los oficiales. Este era hablado en Beijing como una lengua común del imperio y fue el precursor directo del chino mandarín. Siguiendo la línea de tiempo, tenemos a la República de China, que corresponde de 1912 a 1949, seguido de la República Popular China, que es de 1949 a la actualidad. Durante este periodo se crea lo que formalmente sería el idioma Putuanhua, que está basado en el dialecto de Beijing. Esto ya conforma lo que viene siendo el chino estándar nacional, y es aquí donde se estandarizó la pronunciación, la gramática y la enseñanza a nivel nacional. Y en el año 1958 se hace la introducción del pinyin como sistema de romanización para apoyar la alfabetización. ¿Qué quiere decir esto? Lo que nosotros conocemos como nuestro propio alfabeto se introduce de una manera que nos facilite a nosotros como extranjeros el poder aprender poco a poco cada palabra. Pasemos a nuestra siguiente sección. Factores que repercutieron en la creación del chino mandarín. Para esto tenemos que tomar en cuenta diversos factores de ese momento y del momento actual en el que nos encontramos. Primeramente tenemos que comprender que China comparte frontera terrestre con 14 países, lo que la coloca en una posición geográfica estratégica y multicultural. Esto ha influido mucho en lo que es la evolución, el contacto y su diversidad en el idioma. Algunos de los factores que repercuten mucho en lo que es la creación del chino mandarín son, por ejemplo, la diversidad dialectal interna. ¿A qué hacemos referencia con esto? Como bien comentaba, China comparte frontera con 14 países. Esto ocasionó que el hecho de que compartieran pueblos fronterizos como los tibetanos, los uigures, los mongoles, etc., causaran diversos dialectos. El hecho de que China comparta frontera con muchos países ocasionó que estos pueblos fronterizos, por ejemplo los tibetanos, los uigures, los mongoles, produjeran lo que son muchas lenguas regionales y minoritarias. Ocasionó que se hablaran estas pequeñas ramas que componen cada sección. ¿Cómo podríamos decir esto? Por ejemplo, en Xinjiang, que es una frontera con Asia Central, se habla el uigur, que es una lengua túrquica con una influencia árabe. En el Tíbet, por ejemplo, se habla el tibetano, que viene de la raíz del tibetano birmana. Entonces, ¿cómo podríamos explicar esto? Al China tener varias fronteras, todas estas fueron repercutiendo de alguna manera en parte del idioma, y no solo en ese momento, sino hasta aún hoy en la actualidad. Muchos de los dialectos que existen del chino son basados en todo lo que las otras civilizaciones que lo rodean le ofrecieran en su momento. Tenemos también lo que son los préstamos léxicos. Por ejemplo, algunas palabras que son extranjeras se vieron adaptadas a lo que es el chino. Esto, como comentaba en el punto anterior, se basa por el hecho de que comparten zonas fronterizas. Por ejemplo, el té
cha se difundió por la ruta de la seda y se va adaptando en distintas lenguas. Otro ejemplo sería el cappuccino, que sería capuchino. Esto se va trasladando de zonas cercanas a Rusia y son conceptos que vienen de términos europeos. Otro de los puntos que repercutieron en lo que es la creación del chino mandarín fueron las conquistas o dominaciones ocasionadas por pueblos extranjeros. Por ejemplo, tenemos a lo que es el Imperio Mongol, que fue uno de los pueblos que se asentaron en China y se hicieron llamar la dinastía Yuan, que parten del 1271 al 1368. Ellos dejaron un impacto lingüístico por la introducción de palabras mongolas en el chino clásico, especialmente lo que es un vocabulario administrativo y militar. Tengamos en cuenta que aunque ellos fueron conquistadores, el chino no cambió radicalmente como en otras civilizaciones, sino que solamente la estructura gubernamental multilingüe permitió la entrada de estos pequeños cambios para las formas del discurso oficial como tal. Habiendo explicado todos estos 3 puntos, podemos comprender más a fondo como el hecho de que China comparta fronteras, que China haya sido conquistada o que simplemente palabras que no pertenecían a su vocabulario hayan llegado y se hayan modificado para entrar al propio vocabulario. Todos esos diversos factores influyeron mucho en lo que fue la creación lineal de lo que es el chino mandarín actual. Siguiendo con esta exposición, entraremos en el apartado de tipología lingüística del chino mandarín. Veremos 4 distintos apartados. Primeramente tenemos lo que es la lengua analítica. ¿Por qué decimos que el chino mandarín es una lengua analítica o aislante? Porque es un idioma que no posee inflexiones ni conjugaciones, muy distinto al español. En el chino mandarín las palabras tienen una sola función gramatical y se relacionan entre ellas para indicar orden, partícula o contexto. Seguido de esto tenemos lo que es el marco satelital. Aquí el verbo brinda lo que es la indicación y trayectoria a expresar. ¿Qué quiere decir esto? El verbo indicará siempre una acción general y la trayectoria se verá expresada con partículas, como por ejemplo tenemos la partícula lai, que es venir, hura, que es ir, chang, que es subir, xia, que es bajar, entre otras más. A diferencia del español, que tenemos el verbo y palabras adicionales que nos van a expresar hacia dónde se va a dirigir ese verbo, en el chino esto es muy distinto. El verbo siempre va a brindarnos toda la información como tal. Seguido de esto tenemos el tono. El chino mandarín es caracterizado por tener 4 tonos principales más un tono neutro. Esto que nos indica que todas sus palabras, dependiendo del tono, nos darán un significado completamente distinto. Puede que la misma palabra esté escrita igual, sin embargo, por el tipo de tono que esté empleándose,
cambiará el significado completo de la palabra. Por último, tenemos los que son los clasificadores. El idioma chino usa clasificadores para dar sentido al número con relación al sustantivo. A diferencia del español, donde nosotros decimos un libro, dos gatos, para darle sentido a nuestras oraciones, en el chino funciona con relación a clasificadores. Por ejemplo, tenemos el clasificador Ge. Este es usado para personas y objetos. Por ejemplo, San Heren, 3 personas. Aclaremos un poco más este tema. Los clasificadores, que son pequeñas partículas que acompañarán al número y al sustantivo, serán usadas para distintas clasificaciones. Nosotros, por ejemplo, un animal, una persona, un objeto, nosotros lo clasificamos completamente en uno solo, solamente añadiendo la partícula del número, que en este caso sería un libro, un gato, una niña. En cambio, en el chino mandarín, cuando nosotros queremos hacer referencia a cualquiera de estas, tenemos que buscar el clasificador que corresponda al sustantivo y hacer la combinación de el número, la partícula y el sustantivo. No mezclamos. Ahora bien, entremos a un análisis lingüístico del idioma chino mandarín. Nuestro primer apartado será el de la fonética y la fonología. De acuerdo al sistema fonológico del mandarín estándar, podemos observar que este está compuesto por 21 consonantes iniciales. En la siguiente imagen podemos ver el lugar de la articulación y la manera de articulación. En este caso, en el chino mandarín, podemos observar cómo gran parte de sus consonantes pertenecen al dental alveolar. En la siguiente imagen tenemos lo que son las vocales. La imagen más grande nos muestra cómo el chino mandarín, por las distintas combinaciones de vocales y semivocales, más el hecho de tener los distintos tonos existentes, crean un total de 36 finales vocales para pronunciación en el chino. Aclaremos esto un poco. Como bien mencionaba anteriormente, el chino mandarín se compone por 4 distintos tonos. El primer tono, que es alto y nivelado, como una nota musical, que es ma, que podría ser mamá. El segundo tono, que es un tono ascendente, por ejemplo, ma, que sería un cáñamo. Después tenemos el tercer tono, que este es un tono descendente ascendente. Esto quiere decir que baja y sube el sonido. Ma, por ejemplo, que significaría caballo. Y por último tenemos el cuarto tono, que es un descendente brusco. Ma.
que es una partícula, o podríamos decir que es regañar. Existe un tono neutro que nada más es usado como una partícula interrogativa. ¿Por qué explico esto? Porque como bien mencionaba en la segunda tabla grande que tenemos a nuestra derecha, podemos ver las distintas combinaciones que nos dan un total de 36 finales de vocal. El hecho de que existan 4 tonos distintos y uno neutro ocasiona la gran variedad de vocales existentes en el chino mandarín. La segunda tabla pequeña, que se encuentra en la parte inferior, nos hace una demostración de las vocales combinadas y semivocales existentes. En ambas plantillas yo les hago una presentación con la romanización del idioma chino, porque bien estas letras corresponden a una clasificación específica con el carácter chino, pero aquí los estoy mostrando en la versión del Pinyin, que es la que facilita para la comprensión en el IPA. A continuación tenemos el apartado de morfología y sintaxis. Primeramente comprendamos algo. La morfología estudia la estructura interna de las palabras, lo que son raíces, afijos y la formación de palabras como tal. Ahora bien, el chino mandarín está caracterizado por ser una lengua aislante y analítica o analítica. El chino mandarín está caracterizado por ser una lengua aislante o bien analítica. Esto nos dice que las palabras no van a cambiar en su forma como estamos acostumbrados en el español. Es decir, que no hay conjugaciones ni de persona, tiempo ni número, así como tampoco existen géneros ni plurales con sufijos. Pero sí existen lo que son los prefijos y sufijos. Pero más que nada son léxicos no gramaticales. Existen muchas palabras compuestas que van a darnos palabras cuyo significado puede ser muy distinto a lo esperado, aún por la combinación dada. Por ejemplo, tenemos la composición siguiente. Chi, que es comer. Si nosotros le agregamos el carácter fan, que sería Shi fan, sería comer, comida. Pero si nosotros le hacemos la modificación y ponemos el siguiente carácter, Chi wu xiao, no puedo comer. Esto crea otra composición verbal muy distinta, siempre con el mismo verbo, chi. Ahora bien, la sintaxis del chino mandarín. Tengamos en cuenta que la sintaxis es la organización de las palabras en una oración. El chino mandarín se caracteriza por siempre tener el mismo orden: sujeto, verbo, objeto. A diferencia del español, que podemos encontrar sujeto, objeto, verbo, objeto, sujeto, verbo y muchas clasificaciones distintas, el chino se caracteriza por llevar siempre esa misma estructura de SVO, sujeto, verbo, objeto. Por ejemplo, tenemos la siguiente oración: Wai ni. Repito nuevamente: Wai ni. Yo amo tú, que bien se traduciría como te amo. En nuestro siguiente apartado hablaremos
de la semántica del chino mandarín. Tengamos en cuenta que la semántica estudia el significado de las palabras, frases u oraciones de una lengua. Con relación al chino mandarín, la semántica va muy fuertemente influenciada porque esta está basada en contextos, tonos y sus propias estructuras gramaticales. Es decir que es por esto que tenemos que tener, al menos en este apartado, muy marcadas ciertas características del chino mandarín. Por ejemplo, que sea muy alto en iconicidad. ¿Qué quiere decirnos esto? Que muchas de las palabras compuestas van a reflejar un significado completamente literal, seguido de que sea fundamental que comprendamos que una palabra puede tener muchos significados dependiendo del contexto en el que se esté utilizando esa palabra. Como bien mencionaba, el chino mandarín está clasificado por tener muchos tonos, que en este caso, como bien mencionaba, el chino mandarín es caracterizado por contar con 4 tonos. Esos 4 tonos harán la diferenciación de significados de una misma sílaba. Una característica que tiene el chino mandarín son las pocas inflexiones que tiene. Entonces, el significado siempre se va a ir deduciendo de acuerdo al orden y las partículas de la oración como tal. Ahora bien, algunas de las características que influyen mucho en el proceso de uso de la semántica en este idioma es, por ejemplo, que existe mucha polisemia, es decir, una palabra con varios significados relacionados. Por ejemplo, tenemos la partícula tou, que puede significar cabeza, principio o comienzo, o líder, de acuerdo a con qué caracteres le hagamos una unión. Otro punto a considerar es la homonimia existente en el chino mandarín. ¿Qué quiere decir esto? Existen muchas palabras con una misma pronunciación, pero con significados y caracteres diferentes. Nosotros podemos estar escuchando el shu, 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 pero de acuerdo al contexto nosotros vamos a saber si es un libro, perder o cómodo. Y no solamente por el contexto, sino también por la estructura gramatical que se está empleando en ese momento, porque como suenan igual pero se escriben de manera distinta, eso nos va a guiar hacia el significado como tal. Seguido de esto tenemos la semántica composicional. Seguido de esto tenemos la semántica composicional. ¿Cómo podemos definir esto? Es un significado total de la frase, pero que se construye a partir de las partes con ciertas reglas a cumplir para poder darle un significado como tal a la oración. Nosotros tenemos el ejemplo él no fue a la escuela. Aquí hacemos uso de la partícula mi-you más un verbo que va a hacer la marcación de la negación de pasado de esta palabra. Como bien mencionaba, en el chino no se hacen conjugaciones de verbo. Entonces el uso de esta partícula mei-you nos marca tanto el tiempo de que está transcurriendo
como una negación como tal. Entonces, ¿cómo podemos entonces explicar qué es la semántica composicional? Es el significado que le vamos a dar después de analizar las partes que se verán involucradas para la formación de esta oración. Por último, tenemos la metáfora o conceptualización. El idioma chino mandarín está muy basado en el uso de muchas metáforas para dar significado a una frase en específico. Por ejemplo, tenemos la siguiente frase correspondiente al autor Confucio, que dice: Yuan Shui He Bu Dong Xiaowen Dong Bu He. Diría: el noble armoniza sin ser igual, el hombre vulgar es igual sin estar en armonía. Aquí tenemos las partículas, podemos ver en la imagen, tenemos cómo está el carácter más el pidgin para podernos guiar y el significado como tal de ese carácter. Por ejemplo, Xu Xi corresponde a caballero o persona noble. Pero en esta frase lo utilizamos como una persona virtuosa o sabia. Seguido de Xuan Ren, que es una persona pequeña. Pero en esta frase es una persona egoísta sin moral. Seguido de He, que es armonía o paz. Y en esta oración hace referencia a la coexistencia respetuosa. Y el Tong, que es igual o idéntico, hace referencia en esta oración a persona igual o conformismo como tal. Ahora bien, podríamos decir que el uso de estas palabras no nos quieren hacer una descripción social real, sino una de cualidades éticas como tal. Como conclusión de este apartado, podemos decir que el chino mandarín es una lengua única dentro del panorama mundial, por las características que se refieren a su fonética y fonología, su morfología, su sintáctica y su semántica, que difieren mucho a otras lenguas como por ejemplo el español. Desde nuestra perspectiva de fonética y fonología, el chino está muy destacado por su sistema tonal, ya que cada sílaba se puede ir adquiriendo significados completamente distintos según la entonación que se le esté dando a la palabra, lo que la convierte en una lengua donde la entonación va a ser un componente esencial para el significado, más allá de la función expresiva que se le pueda dar como funciona en el español. Además de que su estructura silábica es muy simple, basado en la combinación de inicial, rima, tono. En el plano morfológico, el mandarín es una lengua altamente analítica o aislante, lo que nos da a comprender que son palabras que no se van a flexionar nunca por género, número o tiempo como estamos acostumbrados en el español, y que el significado se va a ir construyendo a través del uso de puras partículas. El orden de las palabras y elementos que se vayan a emplear como los clasificadores serán esenciales para una construcción nominal de las palabras. Y a través de su composición léxica podemos ver si se crean nuevas palabras con significados muy transparentes, lo que reflejará una morfología productiva y simbólica. Seguido de eso tenemos el área de la sintáctica. Como bien mencionaba, el chino maneja un orden básico de sujeto, verbo, objeto, pero su estructura se basa siempre en la lógica del tema y el comentario, donde
Si bien tenemos marcado qué es lo conocido o importante, es lo que se va a presentar. Aquí no vamos a hacer uso de funciones gramaticales, sino que nos vamos a guiar con partículas para dar un preciso orden a las palabras. Por último de este análisis tenemos el área de la semántica. Aquí podemos analizar cómo, dependiendo de nuestro contexto o los tonos empleados para las palabras, el idioma presentará una cantidad de homónimos que nos exigirán poder comprender el significado a partir de las situaciones comunicativas y de carácter que existan en ese momento. Veremos un gran uso de metáforas como las que utiliza el autor Confucio, que nos revelarán pensamientos éticos o filosóficos para llegar a frases más claras. El hecho de que utilicen palabras como el yun, shi o el he nos transmitirán valores y principios culturales como tal. Todos estos apartados que conforman al chino mandarín nos muestran lo profunda que está la estructura de este idioma. Como siguiente apartado tenemos la preservación, amenazas a lenguas minoritarias y la difusión lingüística que son ocasionadas por el chino mandarín. ¿A qué hacemos referencia con esto? Primeramente tenemos lo que es la preservación. La preservación del chino mandarín está muy enfocado desde 1955, cuando durante la República Popular China se hizo la promoción del Putonghua como una lengua nacional. El hecho de que hayan creado incluso el Pinyin en 1958 para alfabetizar y enseñar pronunciación como tal, nos muestra cómo se le ha dado énfasis a poder expandir este idioma como tal, no solamente en China como tal, sino a nivel mundial. Por ejemplo, la creación de la Academia China de Ciencias Sociales, que van a supervisar el uso correcto del idioma. También el hecho de cómo crearon normativas nacionales como la Ley de Lengua Común, que está enfocado a regular el uso del chino mandarín para poder hacer una preservación como tal del idioma. Pero estos puntos han ocasionado que lenguas locales o dialectos se encuentren en riesgo de extinción. Por ejemplo, el shanhuainés, el hakka y el huan son dialectos que están en riesgo de desaparecer por el hecho de que el idioma chino mandarín esté marcado como lengua común para uso oficial. El simple hecho de seguir fomentando que todos hablen chino mandarín ha ocasionado que esos pocos dialectos que todavía se mantienen hasta hoy en día poco a poco se vayan perdiendo. Aunque el chino mandarín esté proporcionando un ambiente donde varios dialectos estén desapareciendo, como bien mencionaba, se ha difundido de manera lingüística para que sea más aprendido por otras personas. Por ejemplo, este idioma ya es un idioma oficial en China, Taiwán y Singapur.
y es cooficial en Malasia. Es uno de los idiomas nativos. Es uno de los idiomas con más hablantes nativos a nivel mundial, un aproximado de 900 millones. Y actualmente ya es una de las 6 lenguas oficiales de la ONU. Como China ha tenido mucho auge, ha impulsado a que el idioma sea estudiado por más personas. Y hoy por hoy hay un aproximado de 100 millones de estudiantes de chino mandarín en todo el mundo. Además de, hoy por hoy existen en aproximadamente 160 países institutos Confucio, que nos ayudan a difundir el idioma y la cultura china a nivel mundial. Confucio fue un sabio filósofo y maestro chino que vivió entre el año 551 a.C. y 479 a.C. Este es un señor que fue una de las figuras más influyentes de la cultura china y del pensamiento asiático en general. Su nombre completo era Kong Fu-Shi, que significa maestro Kong. Él no escribió libros, pero sus enseñanzas fueron recopiladas por sus discípulos en una obra llamada Lun Yu, los Analectos. Esta persona promovió la vida ética, ordenada y armoniosa, basada en el respeto y las relaciones humanas. ¿Por qué hago mención de toda esta información? Porque nuestro siguiente apartado, que corresponde a vocabulario, nos veremos influenciados con muchos de sus pensamientos de este autor. Por ejemplo, tenemos la siguiente oración. Shouren Xiaojiang Xingyong, cuya traducción general sería: hay que ser una persona de palabra. En la siguiente imagen podemos ver la descomposición de esta oración como tal, teniendo primeramente lo que es la partícula shouren, que en este caso corresponde a un verbo más objeto, que es el verbo shuo y ren. Shuo significa hacer, mientras que ren significa persona. Esto, al hacerse una unión, nos da un significado de comportarse correctamente. Seguido de eso tenemos un auxiliar, que es el yao, que nos da una indicación de necesidad. Seguido de esto tenemos nuevamente otro verbo, que es el de hablar, decir o enfatizar, que en este caso sería el yaun. Repito nuevamente, yaun. Aquí en esta oración hace un significado de énfasis entre valorar. Aquí significa hacer énfasis en o valorar. Por último tenemos el carácter Xingyong, que en este caso es credibilidad o confianza. Este parte del Xin, que es fe,
y confiar. Y por último tenemos el carácter de John, que es usar, que literalmente sería uso de la confianza. Al hacer la unión de todo esto, Xuan Xiao Yang Xin Yong nos trata de expresar la importancia de la integridad personal. Lo que nosotros traduciríamos en general sería: hay que ser una persona de palabra. Nuestra siguiente palabra es Yushi Ji Dejin Tianxia. Nuestra siguiente oración es Yushi Ji Dejin Tianxia, que su traducción general sería: el hombre noble gobierna con virtud. Aquí tenemos el carácter que nos da un hombre noble, que es el Yunxi, seguido de una preposición ji, seguido de una preposición ji, que nos va a indicar el modo o medio por el que sucede, seguido de un sustantivo que es el deshin, que es virtud o conducta moral, donde de es virtud y shin es conducta. Por último tenemos otro sustantivo que es bajo el cielo o el mundo, y que se usa para referirse a lo que está bajo el cielo, es decir, la sociedad o el mundo entero, que en este caso sería Tianxia. Aquí nos trata de hablar cómo el liderazgo moral es superior al poder. Aquí nos trata de mostrar que el liderazgo moral es superior al poder, al poder de la fuerza. Nuestra última oración es Xu Shen Yuan Ze Shi Yi Shen Ren Wu, que es: cultivar el cuerpo y la virtud es una tarea de toda la vida. En el desglose podemos ver cómo el carácter que corresponde al verbo más objeto, que es cultivarse a sí mismo, está compuesto por el xiu, que es corregir o perfeccionar, y el shen, que es cuerpo o ser, seguido de otro verbo más objeto, que su traducción sería nutrir la virtud, que en este caso está compuesto por el yang, que es nutrir o criar, y el de, que es virtud, en este caso yang de. Para continuación vemos lo que es el carácter del verbo ser, que es en este caso, y que este es un verbo copulativo, en este caso shi. Después tenemos un modificador nominal, que viene siendo su traducción por toda la vida, y este está compuesto por la partícula posesiva más la palabra nominal, en este caso Ji Shen, que es toda la vida, y la partícula posesiva. Por último tenemos lo que es un sustantivo, que su traducción sería tarea o misión,
En este caso está representada por Ren Wu. ¿Esto qué nos quiere decir? Que es una forma de autoformación constante que el ser humano tiene en su moral. Habiendo mostrado todo esto, agradezco por acompañarnos hasta el final y muchas gracias. Xie xie.